Durante 23 años guardó el secreto. 23 años sin decirle a nadie, ni siquiera a su propia hija, lo que vivió en esas montañas de Sinaloa. 23 años callando los rostros que vio, las conversaciones que escuchó, las cosas que presenció mientras preparaba tortillas a mano en una cocina que olía a leña y a silencio. Hoy tiene 62 años y ha decidido romper el silencio. Hoy va a contar lo que realmente pasaba en los escondites de Joaquín El Chapo Guzmán cuando ella le preparaba su desayuno favorito cada mañana a las 6 en punto, cuando el mundo entero lo buscaba y él confiaba en ella para algo tan simple y tan íntimo como su comida diaria. Su nombre es Rosa. Así la llamaremos para proteger su identidad y la de su familia. Trabajó como cocinera personal de El Chapo desde 1998 hasta 2006. Entró con 35 años, viuda reciente, con una hija de 12 años que mantener y sin más opciones que aceptar un trabajo del que no podía preguntar demasiado. Salió con 43, con los ojos llenos de imágenes que ninguna cantidad de tiempo podrá borrar, con secretos que pesaban más que cualquier carga física. Pero antes de contar lo que pasaba en esas cocinas improvisadas en medio de la nada, rodeadas de hombres armados que vigilaban día y noche, es necesario entender cómo llegó ahí. Porque su historia no es la historia de alguien que buscaba fama o dinero fácil. Es la historia de una mujer común atrapada en circunstancias extraordinarias, tomando decisiones imposibles para sobrevivir. 1997, Badiraguato, Sinaloa. Rosa acababa de enterrar a su esposo. 38 años tenía él cuando una camioneta lo arrolló en la carretera que conecta Culiacán con la sierra. El conductor nunca apareció. La policía cerró el caso en 2 semanas. Accidente, dijeron. Mala suerte. Rosa se quedó sola con su hija Lupita, una casa de adobe con techo de lámina y deudas que su esposo había dejado con prestamistas locales que no entendían de lutos ni de viudas. 35 años tenía Rosa. Había trabajado toda su vida. Desde niña ayudando a su madre en la cocina de un restaurante pequeño en el pueblo. Sabía hacer mole de 7 chiles, birria que se deshacía en la boca, tortillas perfectamente redondas, tamales que la gente pedía con semanas de anticipación para las fiestas. Tenía manos de oro para la cocina, decían en el pueblo. Pero tener manos de oro no pagaba las deudas ni llenaba el refrigerador. Intentó conseguir trabajo en Culiacán. 3 entrevistas en restaurantes. Las 3 terminaron igual. Está muy grande para empezar de ayudante y no tenemos puesto para cocinera. Muy grande a los 35 años. Demasiado vieja para el mercado laboral formal, demasiado joven para rendirse. Fue entonces cuando apareció don Miguel. Era un hombre de unos 50 años, cara curtida por el sol, sombrero vaquero, camioneta Toyota nueva. Todo el mundo en Badiraguato sabía quién era don Miguel, o más bien, sabían para quién trabajaba. Era uno de los hombres de confianza del Chapo. El que reclutaba gente para trabajar en los ranchos de la sierra. Rosa lo conocía de vista. Él conocía a todo el mundo. Una tarde de diciembre llegó a la casa de Rosa sin avisar. Tocó la puerta con los nudillos, educado, casi tímido. Doña Rosa, le dijo cuando ella abrió, escuché que está buscando trabajo. Tengo una propuesta que quizá le interese. Entraron a la pequeña sala. Lupita estaba en la escuela. Rosa le ofreció café. Don Miguel lo rechazó cortésmente. Fue directo al punto. Necesito una cocinera. Alguien de confianza, discreta, que sepa cocinar bien comida sinaloense. El trabajo es para el patrón. Vive en la sierra de lunes a viernes, regresa al pueblo los fines de semana. El pago es bueno. Muy bueno. Rosa sintió como su estómago se apretaba. No hizo falta que don Miguel dijera el nombre. En Badiraguato solo había un patrón. Joaquín Guzmán. El Chapo. El hombre más buscado de México. Sabía que aceptar esa propuesta significaba entrar a un mundo del que quizá no podría salir fácilmente. Sabía que había cosas que era mejor no preguntar. ¿Cuánto paga?, preguntó. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Don Miguel mencionó una cifra. Era el equivalente a 6 meses de lo que podría ganar en cualquier restaurante de Culiacán. Por mes. Rosa miró alrededor de su casa. Las paredes agrietadas, el techo que goteaba cuando llovía fuerte, la foto de su esposo muerto colgada junto a una veladora. Pensó en Lupita, en la escuela que había que pagar, en la ropa que necesitaba, en el futuro incierto. Cuando empiezo, dijo finalmente. Don Miguel sonrió. Era una sonrisa triste, como si entendiera perfectamente la desesperación detrás de esa decisión. El lunes. Venga preparada para quedarse toda la semana. Y doña Rosa, agregó mientras se levantaba para irse, lo que vea ahí, lo que escuche, lo que pase, se queda ahí. ¿Entendido? Rosa asintió.
No sabía entonces que ese asentimiento definiría los siguientes 8 años de su vida. No sabía que cocinaría para el hombre más peligroso de México. No sabía que lo conocería de una manera que muy pocas personas lo conocieron. Como un ser humano con rutinas, manías, miedos y obsesiones. El lunes llegó más rápido de lo que Rosa hubiera querido. A las 5 de la mañana, don Miguel tocó la puerta de su casa. Traía una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados. Rosa ya estaba lista. Había preparado una maleta pequeña con ropa para la semana. Le había dicho a Lupita que conseguiría trabajo en un rancho, nada más. Su hija la abrazó sin hacer demasiadas preguntas. A los 12 años ya había aprendido que en Sinaloa hay cosas que es mejor no preguntar. El viaje duró 3 horas. Subieron por caminos de terracería que Rosa nunca había recorrido. Pasaron 3 retenes donde hombres armados revisaban las camionetas. Don Miguel no tuvo que mostrar identificación en ninguno. Solo bajaba la ventana, lo reconocían y les hacían señas para continuar. Rosa iba en silencio, mirando por la ventana como el paisaje cambiaba. Primero campos de cultivo, luego cerros cada vez más empinados, finalmente pura sierra. Árboles, rocas, caminos que parecían desaparecer en la nada. Llegaron a un claro entre los árboles. Había 3 construcciones. Una casa principal de 2 pisos, sorprendentemente bien construida para estar en medio de la sierra. 2 casas más pequeñas a los lados. Antenas de comunicación en el techo. Paneles solares. Tanques de agua enormes. Y hombres. Muchos hombres. Todos armados, todos con radios, todos mirándola con esa expresión que Rosa aprendería a reconocer perfectamente. Desconfianza absoluta hacia cualquier persona nueva. Don Miguel la llevó directamente a la cocina. Era amplia, mejor equipada que muchos restaurantes en Culiacán. Estufa industrial, refrigeradores grandes, alacenas llenas de ingredientes. Todo limpio, todo organizado. Había una mujer de unos 50 años limpiando la estufa. Se llamaba Chayo. Había trabajado ahí durante 2 años y estaba a punto de retirarse. Esa semana le enseñaría a Rosa todo lo necesario. Las rutinas, las preferencias, las reglas. Especialmente las reglas. La primera regla, le dijo Chayo mientras le mostraba dónde estaban las ollas, es que nunca preguntas nada. Nunca preguntas quién vino, quién se fue, de qué hablaron, qué hacen. Tú cocinas, sirves y te callas. La segunda regla, el patrón desayuna a las 6 de la mañana todos los días. Sin excepción. Huevos con machaca, frijoles refritos, tortillas de harina recién hechas, café negro y jugo de naranja natural. Exactamente así, todos los días. La tercera regla, pruebas toda la comida antes de servirla. Siempre. Frente a los guardias. Rosa sintió un escalofrío. Entendió inmediatamente por qué. No era por calidad. Era por seguridad. Para asegurarse de que nada estuviera envenenado. La cuarta regla, nunca miras al patrón directamente a los ojos a menos que él te hable primero. Sirves, te retiras, punto. La quinta regla, y Chayo bajó la voz para decir esto, si ves o escuchas algo raro, algo que no debas ver o escuchar, lo olvidas inmediatamente. Tu vida depende de tu capacidad para olvidar. Rosa pasó esa primera semana aprendiendo. Chayo era buena maestra. Le enseñó exactamente cómo le gustaba cada platillo al patrón. Le enseñó que odiaba la cebolla cruda pero le encantaba cocida. Que el café tenía que estar hirviendo, casi quemando. Que las tortillas debían ser delgadas, no gruesas. Que detestaba encontrar un solo pedazo de cartílago en la carne. Pequeños detalles que para cualquier persona serían preferencias normales, pero que aquí, en este contexto, se sentían como asuntos de vida o muerte. El miércoles de esa primera semana, Rosa lo vio por primera vez. Joaquín Guzmán entró a la cocina a las 6 de la mañana exactamente. Era más bajo de lo que Rosa había imaginado. Complexión delgada, bigote, ojos que se movían constantemente, observándolo todo. Vestía jeans, botas vaqueras, camisa a cuadros. Parecía un ranchero cualquiera. Pero había algo en su presencia que llenaba el espacio. No era agresividad. Era autoridad pura. Buenos días, dijo con voz tranquila. Chayo y Rosa respondieron al unísono. Buenos días, patrón. Él se sentó en la mesa de la cocina. No en el comedor elegante que había en la casa principal. En la mesa de la cocina, como si prefiriera estar cerca de donde se preparaba su comida. Rosa sirvió el desayuno con manos temblorosas. Puso el plato frente a él. Probó un bocado de cada cosa primero, como le había enseñado Chayo. El Chapo la observó con esos ojos que no dejaban de moverse. ¿Tú eres la nueva cocinera?, preguntó. Sí, señor.
Ella es Rosa, intervino Chayo. De Badiraguato. Cocina muy bien. El Chapo probó los huevos con machaca. Luego los frijoles. Luego mordió una tortilla. Masticó despacio, sin expresión. Rosa sintió que su corazón latía tan fuerte que seguramente él podía escucharlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el Chapo asintió. Está bueno. Rosa exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Chayo le tocó el brazo suavemente, como diciendo, lo hiciste bien. La primera semana terminó sin incidentes. Rosa regresó a Badiraguato el viernes por la tarde. Don Miguel la llevó de vuelta en la misma Suburban negra. Durante el trayecto, Rosa no dijo ni una palabra. Cuando llegó a su casa, Lupita la recibió con un abrazo. Mamá, ¿cómo te fue? Bien, hija. Bien. Esa noche Rosa no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, procesando todo lo que había visto. Los hombres armados, las antenas, los retenes, la cocina en medio de la sierra, y sobre todo, ese hombre bajo de bigote que comía huevos con machaca mientras el gobierno de 3 países lo buscaba. Se preguntó en qué momento su vida había llegado a este punto. Pero luego pensó en el sobre con dinero que don Miguel le había entregado antes de bajarla. Pensó en las deudas que podría pagar. Pensó en la ropa nueva que podría comprarle a Lupita. Pensó en que quizá, solo quizá, podría ahorrar lo suficiente para abrir algún día su propio negocito. El lunes volvió. Y el siguiente lunes también. Y el siguiente. Durante los primeros meses, Rosa se mantuvo completamente invisible. Llegaba, cocinaba, limpiaba, se iba. No hablaba con nadie más allá de lo necesario. No hacía preguntas. No miraba demasiado. Había aprendido que la supervivencia en ese lugar dependía de 3 cosas: cocinar bien, ser discreta y desarrollar una capacidad sobrehumana para no ver lo que estaba frente a tus ojos. Poco a poco empezó a notar patrones. El Chapo era un hombre de rutinas obsesivas. Desayunaba a las 6 en punto, sin falta. Comía a las 2 de la tarde, exactamente. Cenaba a las 8 de la noche, ni un minuto antes ni después. Si Rosa servía la comida a las 2:05, él lo notaba. No decía nada, solo miraba su reloj y luego la miraba a ella. Esa mirada era suficiente. También notó sus preferencias alimenticias. Le gustaba la comida casera, tradicional, nada elegante. Caldo de res con verduras, pollo en mole, carne asada con guacamole, pescado zarandeado cuando conseguían pescado fresco de la costa. Odiaba la comida recalentada. Todo debía ser fresco, preparado en el momento. Una vez, durante el 3er mes, Rosa cometió un error. Había preparado arroz en la mañana pensando que podría usarlo para la comida. Cuando sirvió el plato, el Chapo probó un bocado y dejó el tenedor sobre la mesa. Este arroz está recalentado, dijo sin levantar la voz. Rosa sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Sí, señor. Lo preparé en la mañana, pensé que... No me importa qué pensaste. Yo no como sobras. ¿Entendido? Sí, señor. Disculpe. El Chapo no volvió a tocar el plato. Se levantó y se fue. Rosa se quedó ahí parada, mirando la comida intacta, sintiendo las miradas de los guardias sobre ella. Esa noche no durmió. Estaba segura de que la despedirían. O peor. Había escuchado historias sobre gente que desaparecía por errores mucho menores. Pero el lunes siguiente, cuando llegó al rancho, todo seguía igual. El Chapo desayunó a las 6 en punto como siempre. Probó la comida. Comió en silencio. No mencionó el incidente del arroz. Simplemente había sido perdonada, aunque la lección había quedado grabada. Nunca más sirvió comida recalentada. Con el tiempo, Rosa empezó a entender mejor a su patrón. No era un hombre que gritara o que mostrara violencia física directamente, al menos no con ella. Era frío, calculador, observador. Podía pasar horas en silencio, simplemente sentado, pensando. Otras veces hablaba sin parar, especialmente cuando tenía visitas. Rosa aprendió a reconocer quiénes eran importantes por cómo el Chapo los recibía. Algunos llegaban y él apenas los saludaba con un gesto de cabeza. Otros llegaban y él personalmente los abrazaba, les ofrecía bebidas, se sentaba con ellos durante horas. Había un hombre que visitaba frecuentemente. Le decían el licenciado. Venía siempre en traje, completamente fuera de lugar en la sierra. Traía maletines. Se encerraba con el Chapo durante horas. Cuando salían de esas reuniones, el Chapo siempre estaba de mejor humor. Una vez Rosa escuchó parte de una conversación sin querer. Estaba en la cocina preparando café cuando el licenciado y el Chapo pasaron por el pasillo. La ruta está asegurada, decía el licenciado.
Los contactos confirmaron. Tenemos luz verde. Bien, respondió el Chapo. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas máximo. Rosa siguió moliendo café como si no hubiera escuchado nada. Como si fuera sorda. Como si no existiera. Esa era la clave. Convertirte en mueble, en sombra, en algo tan parte del paisaje que nadie recordara que estabas ahí escuchando. Pasaron 6 meses. Rosa ya se había acostumbrado a la rutina. Lunes a viernes en la sierra, fines de semana en Badiraguato con Lupita. El dinero seguía llegando, puntual, generoso. Había pagado todas las deudas. Había ahorrado. Lupita tenía ropa nueva, útiles escolares, todo lo que necesitaba. Pero el costo emocional empezaba a cobrarse. Rosa notaba que estaba cambiando. Se había vuelto más callada, más nerviosa, más observadora. Saltaba con cualquier ruido fuerte. Tenía pesadillas donde veía sombras persiguiéndola. Lupita le preguntaba si estaba bien. Sí, hija, solo estoy cansada del trabajo. Era más que cansancio. Era el peso de vivir en 2 mundos completamente diferentes. Los fines de semana era Rosa, la viuda de Badiraguato, la madre que llevaba a su hija a misa los domingos. Entre semana era Rosa, la cocinera invisible del hombre más buscado de México, la que preparaba desayunos mientras hombres armados vigilaban cada rincón. Nunca podía hablar de su trabajo. Nunca podía contarle a nadie lo que veía. Ni siquiera a su hermana, que vivía en Culiacán y constantemente le preguntaba dónde trabajaba exactamente. En un rancho, le decía Rosa. Nada más. Un día de junio de 1999, algo cambió en el rancho. Rosa lo notó inmediatamente. Había más guardias de lo normal. El ambiente estaba tenso. Los hombres caminaban más rápido, hablaban en voz más baja, revisaban las armas constantemente. El Chapo desayunó como siempre a las 6, pero Rosa notó que apenas probó la comida. Estaba distraído, mirando por la ventana, moviendo la pierna nerviosamente bajo la mesa. A las 10 de la mañana, Rosa escuchó el sonido de helicópteros a lo lejos. Los guardias se pusieron alerta inmediatamente. Radios crepitando, órdenes gritadas, movimiento frenético. Don Miguel entró corriendo a la cocina. Doña Rosa, agarre lo necesario. Nos movemos en 5 minutos. ¿Qué está pasando?, preguntó Rosa sin pensar. Don Miguel la miró con esa expresión que no admitía preguntas. Agarre sus cosas. Ahora. Rosa tomó su bolsa, nada más. En menos de 10 minutos estaban en las camionetas, moviéndose por caminos que Rosa no conocía. El Chapo iba en la camioneta de adelante. Rosa iba en la tercera, con Don Miguel y otros 2 guardias. El sonido de los helicópteros se hacía más fuerte. Manejaron durante 2 horas por caminos imposibles, subiendo montañas, cruzando ríos. En un momento dado se detuvieron. Todos bajaron de las camionetas y caminaron. Rosa, con sus zapatos de cocina, intentaba seguir el ritmo. Nadie la ayudó. Nadie volteó a verla. Si no podías seguir el paso, te quedabas atrás. Así de simple. Llegaron a otro rancho, más escondido que el anterior. Más pequeño, más precario. La cocina era básica. Una estufa vieja, un refrigerador que hacía ruido, alacenas medio vacías. Rosa miró alrededor y supo que tendría que improvisar. Esa noche, el Chapo cenó tortillas con frijoles y queso. Nada más. No había ingredientes para más. Rosa esperaba que se quejara, que se molestara por la comida tan simple. Pero no dijo nada. Comió en silencio, rápido, y se retiró. Al día siguiente, Don Miguel le explicó lo que había pasado. Había habido un operativo. El ejército había recibido información sobre la ubicación del rancho. Llegaron con helicópteros, soldados, perros. Pero llegaron tarde. Para cuando rodearon el lugar, ya estaban todos fuera. Rosa entendió entonces algo fundamental. Este no era un trabajo normal. No importaba que tan bien cocinara, que tan discreta fuera. En cualquier momento podía tener que correr, esconderse, cambiar de ubicación sin previo aviso. Su vida ahora estaba atada a la de un hombre que vivía huyendo permanentemente. Pasaron 3 semanas en ese rancho temporal. Fueron las 3 semanas más difíciles del tiempo de Rosa ahí. Condiciones precarias, poco espacio, tensión constante. El Chapo estaba irritable. Los guardias estaban nerviosos. Todos esperaban que en cualquier momento tuvieran que volver a huir. Finalmente, a finales de junio, se movieron a un nuevo rancho. Este era más grande que el anterior, mejor escondido. La cocina era decente. Rosa pudo volver a cocinar apropiadamente. Las rutinas se restablecieron poco a poco. Pero algo había cambiado en Rosa.
Había visto la fragilidad de todo aquello. Había entendido que no importaba cuánto poder tuviera el Chapo, siempre estaba huyendo, siempre mirando sobre su hombro, siempre a un paso de ser capturado. Y ella estaba atrapada en esa huida constante. 1999 se convirtió en 2000. Rosa llevaba 2 años trabajando para el Chapo. 2 años que se sentían como 10. Había envejecido. Lo veía en el espejo cada mañana. Arrugas nuevas alrededor de los ojos, canas que antes no estaban, una expresión de cansancio permanente que ninguna cantidad de sueño podía borrar. Lupita tenía 14 años. Estaba en la secundaria. Era buen estudiante. Le preguntaba a Rosa constantemente sobre su trabajo. ¿Por qué llegaba los lunes tan temprano? ¿Por qué a veces regresaba los viernes con esa mirada perdida? ¿Por qué se despertaba gritando en las noches? Rosa le mentía. Siempre le mentía. Es solo trabajo pesado, hija. Nada de qué preocuparse. Pero Lupita no era tonta. En Sinaloa, los niños aprenden desde pequeños a leer entre líneas, a entender lo que no se dice, a no hacer las preguntas cuyas respuestas no quieren escuchar. Durante esos años, Rosa fue testigo de muchas cosas. Vio llegar personas importantes. Políticos, empresarios, gente que aparecía en la televisión dando discursos sobre combatir precisamente lo que el Chapo representaba. Los vio sentarse en la mesa, comer la comida que ella preparaba, hablar durante horas con su patrón, estrechar manos, hacer acuerdos. Vio llegar maletas llenas de dinero. Tantas maletas que los guardias tenían que hacer varios viajes para meterlas todas. Vio contar ese dinero. Billetes apilados sobre mesas, organizados en fajos, guardados en cajas. Cantidades que Rosa no podía ni imaginar. Vio celebraciones. Fiestas donde llegaban grupos musicales completos a tocar a la sierra. Cantantes famosos que después negaban públicamente cualquier conexión, pero que Rosa había visto personalmente cantar corridos dedicados a El Chapo. Vio momentos más humanos también. Vio a El Chapo hablar por teléfono con sus hijos, cambiando completamente su tono de voz, volviéndose casi tierno. Papá te quiere mucho, mijo. Pórtate bien con tu mamá. Estudia. Vio su obsesión con las noticias. Todas las mañanas, después del desayuno, se sentaba a leer periódicos. Todos los periódicos que pudieran conseguir. Buscaba cualquier mención de su nombre, de operativos, de capturas en su organización. Cuando encontraba algo que le molestaba, se quedaba en silencio durante horas. Vio su paranoia crecer con el tiempo. Cada vez cambiaban de ubicación más seguido. Cada vez había más reglas de seguridad. Nadie podía usar teléfonos celulares cerca de él. Las reuniones importantes se hacían en lugares abiertos, nunca en espacios cerrados donde pudieran poner micrófonos. La comida siempre debía ser probada, no solo por Rosa, sino por 2 personas más antes de que llegara a su plato. Una tarde de marzo del 2000, Rosa estaba en la cocina cuando escuchó una discusión fuerte. Era raro. El Chapo no gritaba frecuentemente. Pero ese día estaba furioso. «Me estás diciendo que tenemos un traidor», decía con voz controlada pero llena de rabia. «Que alguien está pasando información. Y no sabes quién es». Rosa siguió pelando papas como si no escuchara nada. Pero su corazón latía fuerte. Sabía lo que pasaba con los traidores. Nunca los veía directamente, pero notaba cuando alguien que había estado ahí un día ya no estaba al siguiente. Y nadie preguntaba por ellos. Nunca. Durante las siguientes semanas, el ambiente en el rancho fue especialmente tenso. El Chapo miraba a todos con desconfianza. Hacía preguntas. Probaba lealtades. Cambiaba rutinas para ver quién notaba los cambios y quién podría estar reportándolos a alguien más. Rosa mantuvo la cabeza baja. Cocinaba, limpiaba, servía, se retiraba. No miraba a nadie a los ojos. No participaba en conversaciones. Era un fantasma. Finalmente, el traidor fue identificado. Rosa nunca supo exactamente quién era o cómo lo descubrieron. Solo supo que un día llegó gente nueva, se llevaron a alguien y al día siguiente el ambiente se relajó. El problema había sido resuelto. Rosa no preguntó cómo. No quería saber. En mayo de ese año, el Chapo recibió una visita especial. Era una mujer joven, muy hermosa. Llegó en helicóptero. Algo inusual. Generalmente evitaban usar helicópteros porque hacían ruido y atraían atención. Pero para ella hicieron una excepción. Rosa la vio bajar del helicóptero. Vestido elegante, tacones altos completamente impráctica para la sierra, maquillaje perfecto, cabello largo y brillante. El Chapo salió personalmente a recibirla. Rosa lo vio sonreír de una manera que nunca había visto antes. La mujer se quedó 3 días.
Durante esos 3 días, el Chapo fue una persona diferente. Más relajado, más conversador, casi feliz. Le pidió a Rosa que preparara platillos especiales. Camarones, langosta que trajeron especialmente de la costa, postres elaborados. Rosa preparó todo con cuidado extremo. Sabía que esa mujer era importante. Muy importante. Cuando la mujer se fue, el Chapo volvió a ser el mismo de siempre. Serio, observador, distante. Pero Rosa había visto ese lado diferente de él. Había visto que debajo del hombre más buscado de México había alguien que podía enamorarse, que quería impresionar a alguien, que buscaba momentos de normalidad en medio del caos. Los meses siguientes fueron relativamente tranquilos. Sin operativos mayores, sin mudanzas urgentes. Rosa cayó en una rutina casi cómoda. Casi. Porque nunca podía bajar la guardia completamente. Nunca podía olvidar dónde estaba y para quién trabajaba. En septiembre del 2000 llegó una noticia que cambió el ánimo del rancho completamente. Había habido una captura importante. Alguien muy cercano a la organización había caído. Rosa vio a El Chapo recibir la noticia por radio. Su expresión no cambió, pero sus manos se cerraron en puño sobre la mesa. Se quedó sentado ahí durante horas, sin moverse, sin hablar. Esa noche no cenó. Era la primera vez que Rosa lo veía saltar una comida. Al día siguiente comenzó una serie de reuniones intensas. Llegaron personas de todas partes. Discusiones largas, tensas. Rosa preparaba café tras café, comida tras comida, mientras los hombres hablaban sobre estrategias, sobre contactos, sobre cómo manejar la situación. Fue durante esas semanas que Rosa entendió realmente la magnitud de lo que el Chapo manejaba. No era solo un hombre escondido en la sierra. Era el centro de una red enorme de personas, rutas, operaciones, contactos. Cuando una pieza caía, todo el sistema se tambaleaba y había que reacomodarse rápidamente. También entendió el nivel de lealtad que el Chapo inspiraba. Gente que arriesgaba todo por él. Gente que prefería ir a prisión antes que traicionarlo. Gente que lo veía casi como una figura mítica, un símbolo de poder y astucia. En octubre, Rosa cumplió 38 años. No lo celebró. Ni siquiera lo mencionó. Pero ese día, mientras preparaba el desayuno como todas las mañanas, se detuvo un momento y se miró las manos. Manos que habían preparado miles de comidas para uno de los hombres más peligrosos del mundo. Manos que temblaban cada vez que escuchaba helicópteros. Manos que sostenían secretos que podrían destruir vidas. Se preguntó cuánto tiempo más podría seguir así. Cuánto tiempo más antes de que el estrés la rompiera completamente. Pero también pensó en Lupita, en la casa que ahora tenían, mejor que la anterior. En los ahorros que habían crecido. En la posibilidad de darle a su hija un futuro diferente. Y decidió que aguantaría un poco más. Solo un poco más. El año 2001 llegó con cambios significativos. El Chapo estaba más inquieto que nunca. Cambiaban de rancho cada pocas semanas. A veces Rosa apenas terminaba de acomodar la cocina y ya tenían que empacar de nuevo. Los guardias decían que había más presión del gobierno. Nuevo presidente, nuevas promesas de combatir el narcotráfico, nuevos operativos. El Chapo respondía volviéndose más esquivo, más cuidadoso, más paranoico. Las rutinas se volvieron más estrictas. Nadie podía llevar nada electrónico cerca de él. Las revisiones de seguridad se intensificaron. Incluso Rosa, después de 3 años de trabajar ahí, era revisada cada vez que llegaba al rancho. Una mañana de febrero, mientras Rosa preparaba el desayuno, entró uno de los guardias de confianza. Don Miguel había enviado un mensaje. La hermana de Rosa estaba en el hospital. Algo relacionado con el corazón. Rosa sintió que el mundo se detenía. Necesito ir a Culiacán, le dijo al guardia. Es mi hermana. El guardia la miró sin expresión. Eso no depende de mí. Tienes que pedirle permiso al patrón. Rosa nunca le había pedido nada a El Chapo. Durante 3 años había sido invisible, silenciosa, obediente. Ahora tendría que romper esa invisibilidad para pedirle un favor. Cuando el Chapo llegó para desayunar, Rosa sirvió la comida como siempre. Probó cada platillo. Puso todo frente a él. Pero antes de retirarse, habló. Disculpe, patrón. Necesito pedirle algo. El Chapo levantó la vista de su plato. La miró directamente por primera vez en meses. ¿Qué necesitas? Mi hermana está en el hospital en Culiacán. Es grave. Necesito ir a verla. Hoy es martes. El Chapo comió un bocado de huevos con machaca. Masticó lentamente. Rosa esperó, sintiendo como cada segundo se estiraba hasta parecer eterno. Está bien, dijo finalmente. Don Miguel te lleva.
Regresas mañana temprano. Gracias, patrón. Gracias. El Chapo asintió y volvió a su desayuno. Para él era un asunto menor. Para Rosa era todo. Una hora después estaba en camino a Culiacán. Su hermana había tenido un infarto leve. Estaba estable pero necesitaba reposo. Rosa pasó la tarde con ella en el hospital. No podía contarle dónde trabajaba realmente ni por qué había tardado en llegar. Solo podía estar ahí, sostener su mano, rezar porque se recuperara. Esa noche, Rosa durmió en una silla junto a la cama de su hermana. Fue la peor noche de sueño que había tenido en meses, pero también la más tranquila emocionalmente. Por unas horas pudo ser simplemente Rosa, la hermana preocupada, no Rosa la cocinera del Chapo. Al día siguiente regresó al rancho como había prometido. Don Miguel la recogió puntual a las 5 de la mañana. Durante el viaje de regreso, Rosa miró por la ventana el paisaje que ya conocía tan bien. Se dio cuenta de algo inquietante. Se había acostumbrado a esta vida. Los retenes ya no la asustaban. Los hombres armados ya no la ponían nerviosa. El aislamiento de la sierra se había vuelto normal. Se estaba adaptando. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Porque adaptarse significaba aceptar. Y aceptar significaba que quizá nunca saldría de ahí. Los meses siguientes de 2001 fueron intensos. Rosa notaba cambios en el Chapo. Estaba planeando algo grande. Llegaban personas importantes constantemente. Las reuniones duraban hasta la madrugada. Había mapas desplegados sobre mesas, conversaciones en código que Rosa no entendía completamente pero intuía que eran importantes. En junio, la tensión alcanzó un punto máximo. Los guardias estaban especialmente alertas. El Chapo comía rápido, dormía poco. Rosa lo veía caminar de un lado a otro, pensando, planeando. Algo estaba por pasar. Algo grande. El 19 de junio de 2001, Rosa preparó el desayuno como todas las mañanas. Huevos con machaca, frijoles, tortillas recién hechas. El Chapo comió en silencio. Cuando terminó, hizo algo inusual. Se dirigió a Rosa directamente. La comida siempre ha estado buena, le dijo. Gracias por tu trabajo. Rosa se quedó sorprendida. En 3 años y medio, era la primera vez que la agradecía directamente. Gracias, patrón. Es mi trabajo. El Chapo asintió y se retiró. Rosa no sabía entonces que esas serían las últimas palabras que intercambiarían cara a cara durante mucho tiempo. 3 días después, el 22 de junio, Rosa llegó al rancho como cada lunes. Pero algo era diferente. Había menos gente de lo normal. Los guardias que estaban parecían nerviosos. Don Miguel la recibió con una expresión tensa. Doña Rosa, hay cambios. El patrón no está. No sabemos cuándo regresa. Tú sigues trabajando normal. Preparas comida para la gente que se queda aquí. Cuando él regrese, te avisamos. Rosa asintió sin preguntar más. Pero esa noche, mientras preparaba la cena para los guardias, escuchó las noticias en un radio viejo que había en la cocina. Joaquín El Chapo Guzmán se había fugado del penal de Puente Grande. Había escapado supuestamente escondido en un carrito de lavandería. Las autoridades lo buscaban por todo el país. Era la noticia más grande de México. Y Rosa entendió todo. Por eso las reuniones intensas. Por eso la tensión. Por eso el agradecimiento inesperado. El Chapo había estado planeando su fuga. Y ahora estaba libre nuevamente. Pero eso significaba que lo buscarían con más intensidad que nunca. Los siguientes meses fueron caóticos. Rosa seguía yendo al rancho, pero el ambiente había cambiado completamente. Llegaba gente nueva constantemente. Algunos se quedaban días, otros solo horas. Todos parecían estar reorganizándose, ajustándose a la nueva situación. El Chapo no apareció durante semanas. Luego, una mañana de agosto, Rosa llegó y ahí estaba. Sentado en la cocina como si nunca se hubiera ido. Buenos días, le dijo simplemente. Buenos días, patrón. Rosa preparó su desayuno. Todo exactamente como antes. Huevos con machaca, frijoles, tortillas, café, jugo. Él comió en silencio. La rutina se restableció como si los últimos 2 meses no hubieran existido. Pero todo era diferente ahora. El nivel de seguridad se había multiplicado. Cambiaban de rancho cada semana. A veces cada 3 días. Rosa vivía prácticamente con una maleta lista. Lupita estaba confundida. Mamá, ¿por qué ya casi no vienes a casa? Es el trabajo, hija. Hay mucho que hacer. Pero voy a estar aquí más seguido pronto. Te lo prometo. Era una promesa que Rosa no sabía si podría cumplir.
En septiembre de 2001, el mundo cambió con los ataques a las Torres Gemelas. Rosa vio las noticias en la televisión del rancho junto con los guardias. Todos estaban impactados. Incluso el Chapo, que normalmente no mostraba emociones, parecía sorprendido. Estados Unidos va a cambiar todo después de esto, dijo esa noche durante la cena. Van a poner más atención en las fronteras, más vigilancia. Tenemos que adaptarnos. Y adaptarse significó más presión, más cambios, más cuidado. Rosa veía cómo el Chapo modificaba estrategias, cambiaba rutas, ajustaba operaciones. Todo mientras vivía escondido en la sierra, comiendo el desayuno que ella preparaba cada mañana. El año 2002 llegó con Rosa sintiendo que había vivido varias vidas en los últimos 4 años. Tenía 39 años pero se sentía de 60. El estrés constante, la falta de sueño adecuado, el miedo siempre presente, todo había cobrado factura. Una mañana de enero, mientras se preparaba para ir al rancho, se miró al espejo. No reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ojos cansados, expresión dura, arrugas profundas. ¿Dónde estaba la Rosa que había sido antes? La que sonreía, la que tenía sueños simples, la que quería solo un restaurante pequeño y una vida tranquila. Lupita tenía 16 años. Estaba en la preparatoria. Era hermosa, inteligente, llena de vida. Lo opuesto a lo que Rosa sentía ser. Una tarde, Lupita le preguntó algo que Rosa había estado temiendo durante años. Mamá, la gente del pueblo habla. Dicen cosas sobre tu trabajo. Dicen que trabajas para gente peligrosa. Es verdad. Rosa sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué dicen exactamente? Lupita la miró con esos ojos que ya no eran de niña. Que trabajas en los ranchos de la sierra. Que cocinas para, ya sabes. Rosa podría haber seguido mintiendo. Pero estaba cansada de mentir. Estaba cansada de cargar sola con todo ese peso. Sí, dijo finalmente. Es verdad. Pero lo hago por ti, hija. Para que puedas estudiar, para que tengas un futuro mejor. Lupita no dijo nada durante un largo momento. Luego abrazó a su madre. No tienes que explicarme, mamá. Sé que haces lo que puedes. Pero ten cuidado. Por favor. Esa conversación cambió algo en Rosa. Lupita sabía. Y en lugar de juzgarla, la apoyaba. Le daba una razón más para seguir adelante, pero también una razón más para querer salir de esa vida eventualmente. En marzo de 2002, hubo otro operativo grande. Rosa estaba en el rancho cuando escucharon los helicópteros. Esta vez estaban más cerca que nunca. Podían escuchar voces amplificadas por altavoces. Joaquín Guzmán, estás rodeado. Entrégate. Los guardias movieron a todos rápidamente. Rosa, el Chapo, y un grupo pequeño corrieron hacia la sierra a pie. Dejaron todo atrás. Comida, ropa, todo. Solo importaba escapar. Caminaron durante horas por senderos que Rosa no sabía que existían. El Chapo, a pesar de ser más bajo que todos, caminaba más rápido. Conocía esas montañas como la palma de su mano. Finalmente llegaron a una cueva. Literalmente una cueva excavada en la montaña. Había provisiones ahí. Agua, algunas latas de comida, cobijas. Estuvieron escondidos 3 días. 3 días donde Rosa preparaba comida con una lata de atún y tortillas que había en las provisiones. 3 días donde dormían en el piso de piedra. 3 días donde cada ruido los ponía en alerta máxima. Durante esos 3 días, Rosa vio a El Chapo de una manera diferente. Sin lujos, sin poder aparente, solo un hombre escondiéndose en una cueva. Pero incluso ahí, incluso en esas condiciones, los guardias lo trataban con respeto absoluto. Incluso ahí seguía siendo el patrón. Cuando finalmente fue seguro salir, se movieron a otro rancho. Uno que Rosa no conocía. Más escondido, más rústico. La cocina era apenas un comal y una estufa de gas. Rosa tuvo que adaptarse nuevamente. Preparar las mismas comidas con menos recursos. Y lo hizo. Porque eso era lo que sabía hacer. Adaptarse, sobrevivir, seguir adelante. En mayo, Rosa pidió permiso para faltar una semana. Lupita se graduaba de la preparatoria. Era un evento que no podía perderse. El Chapo aceptó sin problema. Ve con tu hija. Es importante. Rosa fue a la graduación. Vio a Lupita recibir su diploma. Vio su sonrisa, su orgullo. Vio el futuro que le había podido dar gracias a ese trabajo terrible. Y por un momento, solo un momento, sintió que tal vez había valido la pena. Lupita había sido aceptada en la universidad en Culiacán. Estudiaría administración de empresas. Rosa estaba orgullosa, pero también preocupada.
La universidad costaba dinero. Mucho dinero. Tendría que seguir trabajando para el Chapo al menos unos años más. Cuando regresó al rancho, habló con don Miguel. Necesito que el patrón sepa que voy a necesitar este trabajo por al menos 3 años más. Mi hija entra a la universidad. Don Miguel asintió. Se lo haré saber. No te preocupes. Tu trabajo está seguro mientras lo hagas bien. Y Rosa lo hacía bien. Después de 4 años y medio, conocía perfectamente cada preferencia del Chapo. Sabía exactamente cómo preparar cada platillo. Sabía cuando él quería comer en silencio y cuando estaba de humor para conversar un poco. Sabía leer sus expresiones, sus silencios, sus cambios de humor. Se había convertido en una parte invisible pero esencial de su rutina diaria. El Chapo lo reconocía a su manera. Nunca con palabras excesivas, pero con gestos pequeños. A veces le preguntaba por su hija. ¿Cómo está tu niña? Va a estudiar, ¿verdad? Bien. La educación es importante. O cuando Rosa estaba enferma con gripe, le dijo, descansa hoy. Alguien más puede cocinar. Eran momentos pequeños de humanidad que recordaban a Rosa que estaba trabajando para una persona, no para un monstruo sin sentimientos. Pero esos momentos eran raros. La mayor parte del tiempo, el Chapo era inalcanzable, distante, completamente enfocado en su mundo de estrategias y supervivencia. El año 2003 trajo más de lo mismo. Mudanzas constantes, operativos evitados por poco, tensión permanente. Rosa cumplió 40 años en septiembre. No lo celebró. Solo notó la fecha en el calendario y siguió trabajando. Lupita comenzó la universidad. Era buen estudiante. Llamaba a Rosa cada fin de semana para contarle sobre sus clases, sus nuevos amigos, sus planes. Rosa la escuchaba y sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque su hija estaba construyendo un futuro diferente. Tristeza porque ella misma se sentía atrapada en un presente del que no veía salida. Una tarde de noviembre, mientras Rosa preparaba la cena, escuchó una conversación entre el Chapo y uno de sus hombres de confianza. Hablaban sobre el futuro, sobre cambios que venían, sobre cómo las cosas se estaban complicando. Cada vez es más difícil, decía el hombre. Más vigilancia, más tecnología, más presión. El Chapo respondió con algo que Rosa nunca olvidaría. Todo tiene un ciclo. Nada dura para siempre. Hay que estar preparado para cuando las cosas cambien. Rosa se preguntó si el Chapo sabía que algún día todo terminaría. Si tenía un plan para ese día. O si simplemente vivía cada día como venía, adaptándose, sobreviviendo, como ella misma hacía. En 2004, Rosa llevaba 6 años trabajando ahí. 6 años que parecían una vida entera. Había visto tanto, escuchado tanto, guardado tanto silencio. Había aprendido cosas sobre la naturaleza humana que nunca quiso saber. Había aprendido que la lealtad puede ser comprada, que el poder es adictivo, que el miedo es la herramienta de control más efectiva. También había aprendido que incluso las personas más peligrosas comen 3 veces al día, se preocupan cuando están enfermas, extrañan a sus familias. Había visto a El Chapo enojado, pero también lo había visto reír. Lo había visto estresado, pero también lo había visto relajado. Lo había visto como el capo temido, pero también como el hombre que comía huevos con machaca cada mañana a las 6 en punto. En abril de ese año, Lupita le dio una noticia que cambió todo. Mamá, me ofrecieron una beca para estudiar un semestre en Guadalajara. Es una oportunidad increíble. Rosa sintió alegría y terror simultáneamente. Guadalajara estaba lejos. Lupita estaría fuera de su alcance, fuera de su protección. Pero también era una oportunidad maravillosa. Ve, le dijo a su hija. Aprovecha cada oportunidad que tengas. Cuando Lupita se fue a Guadalajara en agosto, Rosa se sintió más sola que nunca. Su única conexión con la normalidad, con el mundo fuera de los ranchos, estaba a cientos de kilómetros. Solo quedaba el trabajo. Los lunes a viernes en la sierra, los fines de semana en una casa vacía en Badiraguato. Fue durante ese tiempo que Rosa empezó a pensar seriamente en salir. Lupita estaría en la universidad 2 años más. Si Rosa ahorraba lo suficiente, podrían abrir un pequeño negocio cuando Lupita se graduara. Un restaurante, una fonda, algo simple. Algo legal. Algo que le permitiera dormir en paz. Habló con don Miguel sobre esto una tarde. ¿Cuánto tiempo más crees que necesite trabajar aquí? Don Miguel la miró con esa expresión que había desarrollado después de años en ese ambiente. Eso depende de ti, doña Rosa. Pero te voy a ser honesto. La gente que entra a este mundo rara vez sale fácilmente. El patrón confía en ti. Eso es bueno, pero también significa que sabe demasiado sobre ti. Rosa entendió perfectamente lo que don Miguel no estaba diciendo directamente.
Sabía demasiado. Había visto demasiado. Salir no sería tan simple como renunciar. Esa noche, Rosa no durmió. Pensó en los últimos 6 años. En todas las cosas que había visto, todas las conversaciones que había escuchado. Pensó en lo que pasaría si algún día la interrogaran. Si la obligaran a testificar. Sabía nombres, caras, lugares, rutinas. Era un riesgo ambulante para la organización del Chapo. Y los riesgos en ese mundo se eliminaban. No se jubilaban con una fiesta de despedida. Pero tampoco podía quedarse para siempre. El estrés la estaba matando lentamente. Las pesadillas eran cada vez peores. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, viendo imágenes de cosas que había presenciado. Necesitaba un plan. Uno cuidadoso, uno que le permitiera salir sin convertirse en un problema que necesitara ser resuelto. En diciembre de 2004, durante la cena de Navidad que organizaron en uno de los ranchos, el Chapo estaba inusualmente conversador. Había bebido un poco, algo raro en él. Habló sobre sus inicios, sobre cuando era joven y trabajaba para otros. Yo también fui empleado alguna vez, dijo mirando a los presentes. También recibía órdenes. También tenía que callarme y obedecer. Pero siempre supe que algún día sería diferente. Rosa escuchaba mientras servía la comida. Se preguntó si algún día su vida sería diferente también. Si algún día podría contar su historia o si moriría con todos esos secretos guardados. El año 2005 comenzó con cambios importantes. El Chapo estaba expandiendo operaciones. Había más movimiento de personas, más reuniones, más tensión. Rosa veía todo desde su cocina, preparando comida para un desfile interminable de gente. En marzo, Lupita regresó de Guadalajara. Había cambiado. Estaba más madura, más segura de sí misma. Le contó a Rosa sobre sus planes después de graduarse. Quiero trabajar en una empresa, mamá. Quiero tener una carrera profesional. No quiero que haya sacrificado tanto para nada. Rosa la abrazó y lloró. Todo había valido la pena. Su hija tendría la vida que ella nunca pudo tener. En junio de 2005, Rosa cumplió 42 años. Llevaba 7 años trabajando para el Chapo. 7 años de secretos, de miedo, de cocinar desayunos a las 6 de la mañana en ranchos escondidos. Estaba agotada. Física y emocionalmente agotada. Una mañana de agosto, mientras preparaba el desayuno, sintió un dolor agudo en el pecho. Se apoyó en la estufa, respirando con dificultad. Uno de los guardias la vio y llamó a don Miguel. La llevaron rápidamente a un médico en un pueblo cercano. Era estrés, dijo el doctor. Su corazón está sufriendo por estrés crónico. Necesita descansar, reducir la tensión en su vida. Rosa casi se ríe. Reducir la tensión. Como si pudiera simplemente decidir dejar de estar estresada. El Chapo le dio una semana de descanso. Cuando regresó, Rosa había tomado una decisión. Le quedaba un año más. Un año para que Lupita terminara la universidad. Un año para ahorrar lo suficiente para el restaurante que planeaban abrir. Un año y después encontraría la manera de salir, costara lo que costara. Durante los meses siguientes, Rosa empezó a preparar su salida lentamente. Guardaba más dinero. Hablaba con Lupita sobre planes concretos para el restaurante. Buscaba locales disponibles en Culiacán. Mentalmente se estaba despidiendo de esa vida, aunque físicamente seguía ahí. En diciembre de 2005, durante una cena, el Chapo le preguntó sobre su hija. Ya casi se gradúa, ¿verdad? Sí, patrón. En junio. ¿Y qué van a hacer después? Rosa dudó solo un segundo antes de responder. Vamos a abrir un restaurante. Un lugar pequeño en Culiacán. El Chapo la miró con esos ojos que siempre parecían ver más de lo que la gente decía. Eso significa que te vas. Rosa sintió el peso de ese momento. Sí, patrón. Después de que mi hija se gradúe, me gustaría retirarme. He trabajado bien para usted durante 7 años. Espero que entienda. El Chapo no respondió inmediatamente. Comió un bocado de su cena. Luego otro. Rosa esperó, sintiendo como cada segundo se estiraba. Finalmente, él habló. Has sido leal. Has hecho bien tu trabajo. Cuando llegue el momento, hablaremos. Rosa sintió un alivio pequeño pero significativo. No era un sí definitivo, pero tampoco era un no. Era una posibilidad. El año 2006 comenzó con Rosa contando los días. Lupita se graduaría en junio. El restaurante que habían encontrado estaría disponible en julio. Todo estaba cayendo en su lugar. Solo necesitaba que el Chapo cumpliera su palabra implícita. Dejara ir. En marzo,
Habló nuevamente con él sobre el tema. Mi hija se gradúa en 3 meses. Necesito saber si puedo irme después de eso. El Chapo la estudió durante un largo momento. Está bien. Pero hay condiciones. Rosa asintió. Sabía que habría condiciones. Nunca hablas de lo que viste aquí. Nunca mencionas mi nombre. Nunca das entrevistas. Nunca escribes un libro. Vives tu vida tranquila y nosotros vivimos la nuestra. Si rompes ese acuerdo alguna vez, habrá consecuencias. Rosa entendió perfectamente. No eran condiciones. Era una advertencia. Entiendo, patrón. Tiene mi palabra. Nunca voy a hablar de nada de esto. El Chapo asintió. Entonces en junio puedes irte. Te voy a dar un bono adicional. Por los años de servicio. Rosa sintió lágrimas formarse en sus ojos. Gracias, patrón. De verdad, gracias. Los siguientes 3 meses fueron los más extraños de todos sus años ahí. Rosa sabía que cada desayuno que preparaba, cada comida que servía, estaba más cerca de ser la última. Memorizaba detalles sin querer. La forma en que el Chapo tomaba su café, siempre 2 sorbos antes de probar la comida. La manera en que revisaba su reloj exactamente a las 6 cuando llegaba a desayunar. Sus silencios largos mientras comía, perdido en pensamientos que Rosa nunca conocería. En mayo, Lupita le mostró su vestido de graduación. Estaba hermosa, radiante, llena de futuro. Rosa lloró al verla. Todo por lo que había pasado, todos los secretos que había guardado, todo el miedo que había sentido, había sido por este momento. Para que su hija pudiera estar ahí, graduándose de la universidad, con un futuro brillante por delante. El 15 de junio de 2006, Rosa preparó su último desayuno para el Chapo. Huevos con machaca, frijoles refritos, tortillas de harina, café negro, jugo de naranja. Todo exactamente como le gustaba. Exactamente como lo había preparado cientos de veces durante 8 años. Cuando él llegó a la cocina, Rosa sirvió el desayuno en silencio. El Chapo comió como siempre, sin prisa, concentrado. Cuando terminó, se levantó. Rosa esperaba que simplemente se fuera como todas las otras mañanas. Pero se detuvo en la puerta. Se volteó a mirarla. Buena suerte con tu restaurante, doña Rosa. Gracias por todo. Rosa sintió un nudo en la garganta. Gracias a usted, patrón. Por la oportunidad. El Chapo asintió una vez y se fue. Rosa se quedó ahí parada, en esa cocina en medio de la sierra, sabiendo que nunca volvería a ver a ese hombre. Don Miguel llegó esa tarde con un sobre. Adentro había más dinero del que Rosa había ganado en todo un año de trabajo. Tu bono, dijo don Miguel. Y un consejo, toma ese dinero, abre tu restaurante y olvídate de que estos años existieron. Vive tranquila. Rosa tomó el sobre con manos temblorosas. Lo voy a hacer. Te lo prometo. Al día siguiente asistió a la graduación de Lupita. Vio a su hija caminar por el escenario, recibir su diploma, sonreír para las fotografías. Vio el futuro materializarse frente a sus ojos. Esa noche, en su casa en Badiraguato, Rosa guardó el sobre con dinero en un lugar seguro. Luego se sentó en su cama y por primera vez en 8 años, durmió profundamente, sin pesadillas, sin miedo. Había sobrevivido. Había salido. En julio de 2006, Rosa y Lupita abrieron su restaurante en Culiacán. Lo llamaron Sabor Sinaloense. Era pequeño, solo 8 mesas, pero la comida era excepcional. Rosa cocinaba exactamente como había aprendido de su madre. Mole de 7 chiles, birria, tamales, tortillas hechas a mano. La gente comenzó a venir. Primero curiosos del barrio, luego recomendados por otros. En 6 meses tenían clientela regular. En un año estaban llenos todos los días. Lupita manejaba la administración. Rosa cocinaba. Era simple, honesto, legal. Era exactamente lo que Rosa había soñado. Los primeros años fueron de reconstrucción. Rosa aprendió a dormir sin despertarse sobresaltada. Aprendió a no mirar sobre su hombro constantemente. Aprendió a confiar en que nadie vendría a buscarla, siempre y cuando mantuviera su palabra de no hablar. Y la mantuvo. Cuando la gente le preguntaba sobre su pasado, decía simplemente que había trabajado en ranchos de la sierra. Nada más. Cuando aparecían noticias sobre el Chapo en la televisión, Rosa cambiaba de canal. Cuando sus clientes comentaban sobre él, Rosa se quedaba callada, limpiando mesas, como si no escuchara. En 2008, Lupita se casó. Rosa lloró de felicidad durante toda la boda. Su hija había encontrado un buen hombre, un ingeniero que trabajaba en una empresa de construcción. Tendrían una vida normal, estable, segura. Todo lo que Rosa había querido para ella.
En 2009 nació el primer nieto de Rosa. Un niño que llamaron Daniel. Cuando Rosa lo cargó por primera vez, sintió algo que no había sentido en años. Esperanza pura. Ese niño crecería sin conocer el mundo en el que su abuela había vivido. Crecería con oportunidades, con seguridad, con futuro. La cadena estaba rota. Los años pasaron. El restaurante prosperó. Rosa contrató empleados. Lupita tuvo otro hijo en 2011, una niña llamada Sofía. La familia creció, la vida continuó. Rosa se convirtió en una figura conocida en su barrio de Culiacán. La señora que cocinaba el mejor mole de la ciudad. La abuela que siempre tenía dulces para los niños. Nadie sabía su verdadera historia. Nadie sabía que durante 8 años había cocinado para el hombre más buscado de México. Y Rosa pretendía que siguiera así para siempre. Pero el pasado tiene una manera de regresar. En febrero de 2014, Rosa estaba en su restaurante cuando vio las noticias en la televisión. Joaquín El Chapo Guzmán había sido capturado nuevamente en Mazatlán. Las imágenes lo mostraban siendo escoltado por marinos, con la cabeza baja, esposado. Rosa sintió algo extraño. No era alegría, no era tristeza. Era algo más complejo. Veía al hombre que había conocido, el que comía huevos con machaca cada mañana, el que le había dado la oportunidad de cambiar su vida. Pero también veía todo lo que él representaba, todo el daño que había causado. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Recuerdos que había enterrado durante años volvieron a la superficie. La sierra, los ranchos, las huidas, el miedo constante. Se levantó a las 3 de la mañana y se sentó en su cocina, la cocina de su restaurante, tan diferente de aquellas cocinas improvisadas en la montaña. Y por primera vez en 8 años, se permitió recordar todo. Recordó la primera vez que vio a El Chapo, su expresión seria, sus ojos que todo lo observaban. Recordó las veces que tuvieron que huir de operativos, corriendo por la sierra. Recordó las conversaciones que escuchó sin querer, los secretos que guardó. Recordó el día que le dio permiso de irse, su última conversación. Recordó todo. Y se dio cuenta de que había guardado esos recuerdos tan profundamente que casi había olvidado que eran reales. Casi había convencido de que esos 8 años habían sido un sueño extraño. Pero eran reales. Habían pasado. Eran parte de su historia. En 2015, El Chapo se escapó nuevamente, esta vez a través de un túnel en el penal del Altiplano. Las noticias hablaron de eso durante semanas. Rosa escuchaba los reportes mientras cocinaba. Parte de ella no estaba sorprendida. Conocía la capacidad del Chapo para escapar, para sobrevivir, para adaptarse. Pero otra parte de ella se preocupó. Cada vez que él escapaba, aumentaba la presión del gobierno. Aumentaban los operativos. Y aunque Rosa ya no estaba en ese mundo, sabía que las olas de esas acciones tocaban a mucha gente. En enero de 2016, El Chapo fue capturado nuevamente. Esta vez en Los Mochis, después de un enfrentamiento violento. Las imágenes eran intensas. Rosa las vio y sintió un escalofrío. Esta vez parecía diferente. Esta vez parecía que realmente se había acabado. Y tenía razón. En 2017, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos. Rosa vio las imágenes de él siendo llevado en un avión. Se veía más viejo, más cansado. Ya no era el hombre que ella había conocido en la sierra, lleno de energía y control. Era alguien que finalmente había sido alcanzado por todo lo que había hecho. El juicio comenzó en 2018. Rosa no podía evitar seguir las noticias. Escuchaba testimonios de gente que había trabajado para él, gente que lo había traicionado, gente que contaba secretos que Rosa también conocía. Había momentos en que escuchaba algo y pensaba, yo estuve ahí cuando pasó eso. Yo vi a esa persona. Yo preparé comida durante esa reunión. Pero nunca lo dijo en voz alta. Nunca a nadie. Había hecho una promesa y la mantendría. Una tarde de noviembre de 2018, una mujer entró al restaurante. Rosa la atendió normalmente, tomó su orden, le sirvió su comida. Pero cuando la mujer estaba por irse, se acercó a Rosa. Usted es Rosa, ¿verdad? De Badiraguato. Rosa sintió que su corazón se detenía. Sí, respondió cautelosamente. La mujer bajó la voz. Yo trabajé en los ranchos también. Hace años. Limpiaba las cabañas. Me acuerdo de usted. Rosa no sabía qué decir. La mujer continuó. Solo quería decirle que me alegra que saliera. Que haya construido esto. Algunas de nosotras lo logramos. La mujer pagó su cuenta y se fue. Rosa se quedó ahí, temblando ligeramente. Era la primera vez en 12 años que alguien la conectaba directamente con ese pasado. Esa noche habló con Lupita.
Por primera vez le contó algunos detalles de esos años. No todo, nunca todo. Pero lo suficiente para que su hija entendiera por qué a veces su madre se despertaba con pesadillas. Por qué a veces se quedaba callada cuando veía las noticias. Lupita la escuchó sin juzgar. Cuando Rosa terminó, su hija la abrazó. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, mamá. Para darme una oportunidad. No tienes que sentirte mal por eso. Pero Rosa sí se sentía mal a veces. No por haber trabajado ahí, eso había sido supervivencia. Se sentía mal por los secretos que guardaba, por las cosas que había visto y nunca podría contar. Se sentía como un libro cerrado, lleno de historias que nadie leería nunca. En febrero de 2019, el Chapo fue declarado culpable de todos los cargos. Rosa vio las noticias de la sentencia. Cadena perpetua más 30 años. Pasaría el resto de su vida en prisión en Estados Unidos. Rosa sintió una mezcla de emociones. Alivio porque finalmente ese capítulo de la historia de México estaba cerrado. Tristeza por el ser humano detrás del criminal, el hombre que había comido su comida durante 8 años. Y algo parecido a la culpa de sobreviviente. Ella había salido. Había construido una vida nueva. Mientras muchos otros estaban muertos o en prisión. Los años siguientes fueron más tranquilos. Rosa se enfocó en su restaurante, en sus nietos, en construir memorias nuevas que pudieran cubrir las viejas. Pero las viejas nunca desaparecían completamente. Estaban ahí, en el fondo, esperando. En 2020, durante la pandemia, el restaurante tuvo que cerrar temporalmente. Rosa se quedó en casa durante meses. Fue la primera vez en años que tuvo tanto tiempo para pensar, para recordar. Empezó a escribir. Al principio solo notas sueltas. Pequeños recuerdos, detalles que no quería olvidar. Luego las notas se convirtieron en páginas. Las páginas en una especie de diario. Escribía sobre los desayunos que preparaba, sobre las rutinas del Chapo, sobre las personas que había conocido. No usaba nombres reales. Cambiaba detalles. Pero capturaba la esencia de esos años. Cuando el restaurante reabrió en 2021, Rosa guardó ese diario en un lugar seguro. No sabía si algún día alguien lo leería. Quizá sus nietos cuando ella ya no estuviera. Quizá nadie nunca. Pero necesitaba escribirlo. Necesitaba sacar esas memorias de su cabeza y ponerlas en papel. En 2023, Rosa cumplió 60 años. Su restaurante llevaba 17 años abierto. Era una institución en el barrio. Lupita ahora manejaba la mayor parte del negocio. Rosa cocinaba menos, pasaba más tiempo con sus nietos. Daniel tenía 14 años, Sofía 12. Eran buenos niños, estudiosos, con sueños de ir a la universidad. Rosa los veía y pensaba en todo lo que había hecho para que pudieran tener esas oportunidades. Una tarde de septiembre, Rosa estaba cerrando el restaurante cuando entró un hombre. Vestía traje, llevaba un portafolio. Se identificó como periodista. Estoy escribiendo un libro sobre la vida cotidiana en la organización del Chapo, dijo. He escuchado que usted trabajó en los ranchos durante años. Me gustaría entrevistarla. Rosa sintió que todo su cuerpo se ponía en alerta. No sé de qué está hablando. Lo siento, pero creo que tiene información equivocada. El periodista insistió. Tengo fuentes que dicen que usted fue la cocinera personal del Chapo durante casi una década. Su testimonio sería invaluable. Rosa lo miró directamente a los ojos. Yo trabajo en este restaurante. Eso es todo. Ahora, si no va a ordenar comida, le voy a pedir que se retire. El periodista dejó su tarjeta sobre la mesa. Si cambia de opinión, llámeme. Su historia merece ser contada. Cuando el hombre se fue, Rosa tomó la tarjeta y la rompió. Esa noche no durmió. El encuentro la había sacudido. La había hecho cuestionar su decisión de guardar silencio todos estos años. Había guardado su palabra con el Chapo. Incluso ahora que él estaba en prisión para siempre, seguía guardando esa promesa. Pero también se preguntaba, ¿cuál era el costo de ese silencio? No solo para ella, sino para la historia. ¿Cuántas historias como la suya existían, guardadas, enterradas, perdidas? ¿Cuántas personas habían vivido esos años desde ángulos diferentes y nunca hablarían de ello? Habló con Lupita sobre la visita del periodista. Su hija fue clara. Es tu historia, mamá. Solo tú puedes decidir qué hacer con ella. Pero piensa en las consecuencias. Piensa en nosotros, en los niños. Rosa sabía que Lupita tenía razón. Hablar podría poner en riesgo no solo a ella, sino a su familia. La organización del Chapo ya no existía como antes, pero todavía había gente ahí afuera. Gente que no vería bien que alguien hablara.
Decidió mantener el silencio. Al menos por ahora. Pero esa visita del periodista había plantado una semilla. Una pregunta que no desaparecería. ¿Cuándo, si algún día, podría contar su historia? Los meses pasaron. Rosa seguía con su rutina. Restaurante, familia, nietos. Pero la pregunta seguía ahí, creciendo silenciosamente en su mente. Un día de diciembre de 2023, Rosa estaba viendo las noticias cuando apareció un reportaje sobre mujeres que habían estado involucradas, directa o indirectamente, con organizaciones criminales. Algunas habían sido esposas, otras trabajadoras, otras víctimas. Todas compartían sus historias. Rosa escuchó a una mujer decir algo que resonó profundamente. Guardé silencio durante 20 años pensando que protegía a mi familia. Pero el silencio no nos protegió. Solo me enfermó. Hablar fue lo que finalmente me dio paz. Rosa apagó la televisión y se quedó sentada en la oscuridad durante horas. Pensó en sus pesadillas, en su ansiedad, en el peso que había cargado durante 17 años desde que salió de ese trabajo. Pensó en el diario que había escrito durante la pandemia, escondido en su closet. Pensó en sus nietos y en qué historia les dejaría. Esa noche tomó una decisión. Sacaría el diario. Lo leería completo. Y luego decidiría qué hacer con él. Durante las siguientes semanas, Rosa leyó sus propias palabras. Algunas cosas las había olvidado completamente. Otras estaban tan vívidas como si hubieran pasado ayer. Leyó sobre su primera semana, sobre su miedo, sobre cómo había aprendido las reglas. Leyó sobre el Chapo, sobre sus rutinas obsesivas, sobre los momentos de humanidad que había mostrado. Leyó sobre las huidas, sobre el estrés constante, sobre el día que casi tiene un ataque al corazón. Leyó sobre su decisión de salir y sobre cómo lo había logrado. Y leyó sobre los años después, sobre cómo había intentado olvidar, sobre cómo había construido una vida nueva sobre los escombros de esos 8 años. Cuando terminó de leer, Rosa lloró. Lloró por la mujer de 35 años que había sido, desesperada y sin opciones. Lloró por los años perdidos, por el miedo vivido, por los secretos guardados. Pero también se dio cuenta de algo. Había sobrevivido. No solo físicamente, sino emocionalmente. Había salido de ese mundo y había construido algo bueno. Eso significaba algo. En enero de 2024, Rosa cumplió 61 años. Su familia organizó una fiesta en el restaurante. Estaban todos ahí. Lupita y su esposo, los nietos, su hermana que se había recuperado del infarto años atrás, amigos del barrio, clientes regulares. Rosa miró alrededor y se sintió abrumada de gratitud. Esta era su vida real. Esto era lo que había logrado. Durante el discurso de agradecimiento, Rosa dijo algo que sorprendió a todos. He vivido muchas cosas en mi vida. Algunas buenas, algunas muy difíciles. Durante muchos años guardé historias que pensé que nunca podría compartir. Pero estoy empezando a pensar que quizá es tiempo de ser más honesta sobre mi pasado. No por morbo, sino porque creo que hay lecciones ahí. Sobre supervivencia, sobre decisiones difíciles, sobre cómo reconstruir tu vida después de pasar por cosas que creías que te destruirían. Después de la fiesta, Lupita la llevó aparte. Mamá, ¿estás pensando en hablar sobre esos años? Rosa asintió lentamente. Estoy considerándolo. Pero solo si tú estás de acuerdo. Si crees que no pondrá a la familia en riesgo. Lupita pensó durante un largo momento. El Chapo está en prisión para siempre. Su organización está desmantelada. Han pasado casi 18 años desde que saliste. Creo que si vas a hacerlo, este es el momento. Pero hazlo de manera segura. Cambia nombres, cambia lugares específicos. Cuenta tu historia, pero protégete. Rosa abrazó a su hija. Eso es exactamente lo que planeo hacer. Durante los meses siguientes, Rosa trabajó en su manuscrito. Usó el diario como base pero lo expandió, añadió contexto, reflexiones. Cambió nombres de todos excepto del Chapo, cuya identidad era imposible de ocultar. Cambió ubicaciones específicas de ranchos. Omitió detalles que pudieran identificar a personas específicas que todavía vivían. No era un libro de acusaciones. Era un testimonio de supervivencia. De cómo una mujer común había navegado un mundo extraordinariamente peligroso y había logrado salir para construir una vida mejor. En junio de 2024, Rosa terminó el manuscrito. Lo tituló simplemente, La cocinera, 8 años en la sierra con el hombre más buscado de México. Lo mostró primero a Lupita, quien lo leyó en 2 días. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Mamá, no sabía la mitad de lo que pasaste. Esto es importante. La gente necesita entender que detrás de las noticias hay personas reales, viviendo situaciones imposibles.
Rosa contactó a un abogado especializado en derechos de autor y seguridad. Le explicó la situación. El abogado revisó el manuscrito cuidadosamente. Desde el punto de vista legal, estás protegida, le dijo. Has cambiado suficientes detalles. No estás revelando información que ponga en riesgo investigaciones activas. Y tienes derecho a contar tu propia historia. Pero desde el punto de vista de seguridad, siempre hay un riesgo. Rosa lo sabía. Pero después de 18 años guardando silencio, sentía que el riesgo de seguir callada era mayor. El silencio la estaba consumiendo lentamente. En agosto de 2024, Rosa envió el manuscrito a 3 editoriales. 2 lo rechazaron inmediatamente. Demasiado controversial, dijeron. Mucho riesgo legal potencial. Pero la tercera, una editorial independiente especializada en testimonios y narrativas de no ficción, estaba interesada. Querían publicarlo, pero con condiciones. Rosa tendría que usar un seudónimo completo, no solo su nombre. No podría hacer giras de promoción con su rostro visible. No podría dar su ubicación exacta actual. Rosa aceptó las condiciones. En octubre de 2024, firmó el contrato. El libro se publicaría en marzo de 2025. Durante los meses de espera, Rosa sintió una mezcla de anticipación y terror. ¿Qué pasaría cuando el libro saliera? ¿Cómo reaccionaría la gente? Habría consecuencias. Pero también sentía algo que no había sentido en años. Alivio. Como si un peso enorme estuviera siendo finalmente levantado de sus hombros. En marzo de 2025, La cocinera fue publicado bajo el seudónimo de María González. La editorial lo promocionó cuidadosamente, enfatizando que era un testimonio de supervivencia, no un libro de chismes. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En la primera semana vendió 10.000 copias. Las reseñas fueron mayormente positivas. Los lectores respondían a la honestidad del relato, a la humanidad detrás de la historia. No era un libro que glorificara nada. Era simplemente honesto sobre decisiones imposibles y supervivencia. Por supuesto, también hubo críticas. Algunas personas la acusaron de aprovecharse de su asociación con el Chapo. Otras dijeron que estaba romantizando a un criminal. Rosa esperaba esas críticas. Las entendía. Pero también recibió cientos de mensajes de otras mujeres que habían estado en situaciones similares. Mujeres que habían trabajado, directa o indirectamente, para organizaciones criminales porque no tenían otras opciones. Mujeres que habían guardado silencio durante años por miedo. Gracias por contar tu historia, decían los mensajes. Me hiciste sentir menos sola. Me hiciste entender que no estoy loca por las pesadillas que tengo. Me diste esperanza de que puedo construir algo mejor. Esos mensajes hicieron que todo valiera la pena para Rosa. Una tarde de abril de 2025, Rosa estaba en su restaurante cuando entró una mujer de unos 45 años. Pidió comida, comió en silencio. Cuando fue a pagar, le dijo a Rosa en voz baja, leí su libro. Yo también trabajé en los ranchos. Limpiaba. Durante 5 años. Nunca he podido hablar de eso con nadie. Solo quería agradecerle por tener el valor que yo no he tenido. Rosa tomó la mano de la mujer. Gracias por decírmelo. Y cuando estés lista para hablar más, si algún día lo estás, aquí estaré. La mujer asintió con lágrimas en los ojos y se fue. Rosa se dio cuenta de que su libro había abierto una puerta. Una puerta para conversaciones que nunca se habían tenido. Para reconocer que miles de personas habían vivido en las sombras de ese mundo, no como criminales, sino como sobrevivientes. En mayo de 2025, una universidad en Ciudad de México invitó a Rosa a dar una charla sobre su experiencia. Sería su primera aparición pública, aunque todavía usando su seudónimo y sin mostrar su rostro completo. Rosa aceptó. La charla fue en un auditorio lleno de estudiantes de sociología, criminología y periodismo. Rosa habló durante 1 hora. No sobre detalles sensacionalistas, sino sobre las dinámicas de poder, sobre la normalización de lo anormal, sobre cómo la desesperación económica lleva a la gente a lugares que nunca imaginaron. Sobre cómo salir de esos lugares requiere no solo valentía, sino suerte y oportunidad. Al final, un estudiante levantó la mano. ¿Usted cree que hizo algo malo al trabajar para él? Rosa pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que hice lo que necesitaba hacer para sobrevivir y proteger a mi hija. ¿Me arrepiento de algunas decisiones? Sí. ¿Volvería a hacerlo si estuviera en la misma situación? Probablemente sí. ¿Eso me hace mala persona? No lo sé. Me hace humana. Eso sí lo sé. La respuesta resonó con muchos en el auditorio. No era una respuesta simple, pero era honesta. Y la honestidad era lo que Rosa había prometido cuando decidió contar su historia.
Durante el verano de 2025, el libro siguió vendiéndose bien. Se tradujo al inglés. Medios internacionales comenzaron a pedir entrevistas. Rosa aceptó algunas, siempre bajo condiciones estrictas de anonimato visual. Hablaba por teléfono o con la voz alterada. Nunca revelaba su ubicación exacta. La seguridad seguía siendo una prioridad. En agosto, Rosa recibió una carta inesperada. Era de una de las hijas de El Chapo. La carta era breve pero impactante. Leí su libro. Gracias por mostrar el lado humano de mi padre. No justifico lo que hizo, pero agradezco que alguien lo recuerde también como una persona, no solo como un monstruo. Rosa lloró cuando leyó esa carta. No había buscado la aprobación de la familia de El Chapo. Pero recibirla significaba que había logrado el balance que buscaba. Contar la verdad sin glorificar ni demonizar completamente. En septiembre de 2025, durante el aniversario del restaurante, Rosa hizo un anuncio. Estaba donando parte de las ganancias del libro a organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones de violencia o desesperación económica. Quiero que algo bueno salga de esos años difíciles, explicó. Si mi historia puede ayudar a que otras mujeres tengan opciones que yo no tuve, entonces valió la pena contarla. Lupita estaba orgullosa de su madre. Los nietos, que ahora sabían la historia completa de su abuela, la veían con nuevos ojos. No con vergüenza, sino con admiración por su fuerza. En octubre, Rosa cumplió 62 años. Era la misma edad que tenía cuando decidió finalmente romper el silencio. Miró hacia atrás a los últimos 2 años, desde que comenzó a escribir hasta este momento. Había sido un viaje de sanación. De enfrentar su pasado en lugar de huir de él. De transformar el trauma en testimonio. Una tarde de noviembre, Rosa estaba cerrando el restaurante cuando vio un hombre mayor sentado afuera. Por un segundo, su corazón se detuvo. Algo en su postura le recordó a don Miguel. Pero cuando el hombre se volteó, era un extraño. Solo un cliente esperando a que abrieran al día siguiente. Rosa se dio cuenta de que todavía tenía miedos. Probablemente siempre los tendría. Pero ya no la paralizaban. Había aprendido a vivir con ellos. En diciembre de 2025, Rosa dio su última entrevista del año. Le preguntaron qué había aprendido de todo esto, de esos 8 años en la sierra y de estos últimos años contando su historia. Aprendí que el silencio puede ser una prisión, respondió. Que guardar secretos para protegerte puede terminar destruyéndote desde adentro. Aprendí que contar tu verdad, incluso cuando es difícil, incluso cuando te hace vulnerable, es un acto de liberación. Y aprendí que no eres tus peores momentos. No eres solo las decisiones que tomaste cuando no tenías opciones. También eres lo que construyes después. El año terminó tranquilo. Rosa pasó Navidad con su familia. Cocinó el mole de 7 chiles que había perfeccionado durante décadas. El mismo que había preparado en esos ranchos de la sierra, ahora hecho en su propia cocina, en su propio restaurante, rodeada de gente que la amaba. Mientras servía la cena, Rosa miró alrededor de la mesa. Lupita y su esposo. Daniel, ahora de 16 años, hablando sobre sus planes de estudiar medicina. Sofía, de 14, mostrándole videos en su teléfono. Su hermana, saludable y feliz. Esta era su vida. Esta era la vida que había construido después de todo. Esa noche, antes de dormir, Rosa sacó su viejo diario. El original que había escrito durante la pandemia. Lo abrió en la primera página. Había escrito, no sé si alguien leerá esto alguna vez. No sé si me atreveré a contar esta historia. Pero necesito escribirla. Necesito sacarla de mi cabeza. Ahora, en 2025, añadió una nota final, alguien la leyó. Miles de personas. Y contra todo pronóstico, sobreviví para contarla. Sobreviví a los años en la sierra. Sobreviví a los años de silencio. Y ahora, finalmente, estoy viviendo libre del peso de todo eso. Cerró el diario y lo guardó. Ya no lo necesitaba. La historia estaba contada. El silencio estaba roto. Y Rosa, finalmente, después de 27 años desde que aceptó ese trabajo que cambió su vida, estaba en paz. El año 2026 comenzó con una sorpresa. Una productora de documentales contactó a Rosa. Querían hacer un documental basado en su libro. Pero no sería sensacionalista, le aseguraron. Sería un proyecto serio, enfocado en las historias humanas detrás de los titulares sobre el narcotráfico en México. Rosa lo consideró durante semanas. Hablar en un libro era una cosa. Aparecer en video, aunque fuera con su rostro difuminado y voz alterada, era otro nivel de exposición. Habló con su familia. Habló con su abogado. Habló con su terapeuta, a quien había comenzado a ver regularmente desde que publicó el libro.
Finalmente decidió hacerlo, pero bajo condiciones muy estrictas. Participaría solo en entrevistas con voz alterada. No revelaría ubicaciones específicas actuales. No mencionaría nombres de personas que aún vivían, aparte de figuras públicas. Y tendría aprobación final sobre el contenido. La productora aceptó. Durante marzo y abril de 2026, Rosa grabó horas de entrevistas. Contó su historia de nuevo, esta vez con más detalles emocionales que en el libro. Habló sobre las pesadillas que todavía tenía. Sobre cómo ciertos olores, como el humo de leña, la transportaban inmediatamente a esas cocinas en la sierra. Sobre cómo había desarrollado ansiedad crónica que todavía manejaba con terapia y medicación. Pero también habló sobre resiliencia. Sobre cómo había tomado lo peor de su vida y lo había transformado en algo que ahora ayudaba a otros. Sobre cómo cada mujer que le escribía agradeciéndole por su valentía le confirmaba que había tomado la decisión correcta al hablar. El documental incluiría también entrevistas con psicólogos especializados en trauma, con sociólogos que estudiaban las dinámicas del narcotráfico en México, con otras mujeres que habían estado en situaciones similares y que, inspiradas por el libro de Rosa, ahora también hablaban. Sería un retrato completo de un aspecto del narcotráfico que rara vez se exploraba, las vidas de las personas ordinarias que se veían atrapadas en su órbita. En mayo, Rosa recibió una invitación aún más inesperada. Una organización internacional de derechos humanos quería que hablara en una conferencia sobre víctimas colaterales del narcotráfico. Rosa dudó. Víctima era una palabra que nunca había usado para describirse. Había sido cómplice, había sido empleada, había sido testigo. ¿Pero víctima? Habló con la organización sobre sus dudas. Ellos explicaron, fuiste víctima de circunstancias. Fuiste víctima de un sistema que no te dio opciones reales. Fuiste víctima de una situación que te obligó a normalizar cosas que nunca debieron ser normales. Rosa finalmente aceptó. La conferencia fue en junio, en la Ciudad de México. Había representantes de organizaciones de todo el mundo, académicos, activistas, otras sobrevivientes de diferentes formas de violencia. Rosa dio su testimonio en un panel sobre mujeres y narcotráfico. Habló durante 20 minutos. Al final, recibió una ovación de pie. Después de su presentación, varias mujeres se le acercaron. Algunas habían sido esposas de narcotraficantes y ahora vivían escondidas con nuevas identidades. Otras habían sido forzadas a trabajar para organizaciones criminales. Todas compartían el mismo peso, años de silencio, de miedo, de no poder contar su verdad. Rosa las escuchó a todas. Intercambió información de contacto con algunas. Formaron una pequeña red de apoyo. Un grupo de WhatsApp donde podían hablar libremente sobre experiencias que nadie más entendía realmente. Ese grupo se convirtió en un salvavidas para todas ellas. En julio, el documental se estrenó en un festival de cine documental. Rosa no asistió en persona, pero lo vio desde su casa con Lupita. Cuando terminó, las dos estaban llorando. No era un documental fácil de ver. Era crudo, honesto, a veces incómodo. Pero era verdadero. Esa era la palabra que Rosa seguía usando. Verdadero. La reacción al documental fue similar a la del libro. Algunos lo criticaron por dar plataforma a alguien que había trabajado para un criminal. Otros lo elogiaron por mostrar la complejidad de estas situaciones. Pero lo importante para Rosa era que estaba generando conversaciones. Conversaciones sobre pobreza, sobre opciones limitadas, sobre cómo juzgamos a las personas en situaciones imposibles. En agosto, Rosa recibió una llamada de una profesora de universidad en Guadalajara. Estaba diseñando un curso sobre mujeres y crimen organizado en México. Quería incluir el libro de Rosa en el programa. Sería uno de varios testimonios que los estudiantes leerían para entender diferentes perspectivas. Rosa estaba honrada. Su historia se estaba convirtiendo en material educativo. Estaba ayudando a la próxima generación a entender estas dinámicas complejas. En septiembre de 2026, Rosa cumplió 63 años. Su familia organizó una fiesta pequeña en el restaurante. Durante el brindis, Daniel, su nieto mayor, que ahora tenía 17 años y estaba por entrar a la universidad, dijo algo que conmovió a Rosa profundamente. Mi abuela me enseñó que el valor no es nunca tener miedo. El valor es tener miedo y aún así hacer lo que sabes que es correcto. Ella tuvo miedo durante años, pero encontró el valor para contar su verdad. Eso me inspira todos los días. Rosa abrazó a su nieto con lágrimas en los ojos. Todo por lo que había pasado, todos los años difíciles, habían valido la pena para llegar a este momento. Para ser una abuela que sus nietos admiraban, no a pesar de su pasado, sino incluyéndolo. En octubre, Rosa fue invitada a participar en un podcast popular sobre historias de vida en México. Era un formato más relajado que las entrevistas formales que había dado antes.
El anfitrión era sensible y respetuoso. Hicieron una conversación de 2 horas que tocó no solo los años con el Chapo, sino toda su vida. Su niñez, su primer matrimonio, la muerte de su esposo, la crianza de Lupita, los años después de salir de los ranchos, el proceso de escribir el libro. Era la imagen más completa de Rosa que se había compartido públicamente. El episodio se volvió uno de los más escuchados del podcast. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. La gente respondía a la humanidad de la historia, a la honestidad de Rosa sobre sus contradicciones y complejidades. En noviembre, Rosa recibió un reconocimiento de una organización de mujeres empresarias en Sinaloa. No era por su libro o su testimonio, sino por su restaurante. Por haber construido un negocio exitoso, por haber empleado a decenas de personas a lo largo de los años, por haber contribuido a su comunidad. Rosa aceptó el premio con gratitud. Le recordaba que ella era más que su pasado. Era también una empresaria, una empleadora, una contribuyente a su comunidad. El restaurante no era solo un medio de supervivencia, era un logro por derecho propio. En diciembre, Rosa hizo algo que había estado posponiendo durante meses. Manejó a Badiraguato. No había estado ahí en años. Pasó por la casa donde había criado a Lupita, la casa de adobe con techo de lámina. Ya no vivía nadie ahí. Estaba en ruinas. Rosa se quedó parada frente a ella durante largo rato, recordando a la mujer de 35 años que había sido. La mujer desesperada que aceptó un trabajo peligroso porque no veía otras opciones. Sintió compasión por esa mujer. Ya no la juzgaba. La entendía. Manejó hasta el cementerio donde estaba enterrado su primer esposo. Limpió su tumba, puso flores frescas. Le habló en voz baja. Te extrañé mucho. Ojalá hubieras estado aquí para ver a Lupita crecer, para conocer a los nietos. Pero hice lo mejor que pude sola. Espero que estés orgulloso. Cuando regresó a Culiacán esa noche, se sentía más ligera. Como si hubiera cerrado un círculo. El año 2026 terminó con Rosa reflexionando sobre los 2 años desde que había publicado su libro. Había sido un viaje increíble. De guardiana de secretos a contadora de verdades. De vivir en las sombras a pararse en la luz, aunque fuera con un seudónimo. ¿Había recibido amenazas? Algunas. Mensajes anónimos diciéndole que se callara, que tuviera cuidado. Pero su abogado y las autoridades las evaluaban constantemente y ninguna parecía ser una amenaza creíble. La mayoría del tiempo, Rosa se sentía segura. En Nochebuena, toda la familia estaba reunida en casa de Lupita. Rosa ayudó a cocinar, como siempre. Mientras preparaba el mole, Sofía, su nieta de 15 años, entró a la cocina. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, mija. Sofía dudó un momento antes de hablar. ¿Alguna vez tienes pesadillas todavía? Sobre esos años. Rosa dejó de revolver la olla y miró a su nieta. Sí, respondió honestamente. No tan seguido como antes, pero sí. Algunas cosas nunca se van completamente. Pero he aprendido a vivir con ellas. ¿Cómo? Recordándome que sobreviví. Que esas pesadillas son del pasado, no del presente. Y que construí algo bueno a pesar de ellas. Sofía sintió pensativamente. Estoy escribiendo un ensayo para la escuela sobre valor y resiliencia. Quiero escribir sobre ti. Rosa sintió lágrimas formarse en sus ojos. Me encantaría eso, mija. Esa noche, mientras toda la familia cenaba junta, Rosa miró alrededor de la mesa. Esta era su legado real. No el libro, no el documental, no las entrevistas. Esto. Una familia feliz, saludable, con oportunidades. Una familia que conocía su historia completa y la amaba de todas formas. El año 2027 comenzó con Rosa tomando una decisión importante. Había sido invitada a escribir una secuela del libro, enfocada en los años después de salir de los ranchos. La editorial estaba interesada en la historia de reconstrucción, de cómo había sanado, de cómo había procesado el trauma. Rosa aceptó. Este libro sería diferente. Menos sobre el Chapo y más sobre ella misma. Sobre el viaje de Rosa, no solo como la cocinera, sino como mujer, madre, abuela, sobreviviente. Durante los primeros meses del año, Rosa escribió intensamente. Esta vez el proceso era diferente. No estaba recordando eventos que había guardado en secreto. Estaba reflexionando sobre su propio crecimiento, su propia transformación. Escribió sobre las primeras semanas después de dejar los ranchos, cuando se despertaba cada mañana sin saber qué hacer con la libertad repentina. Escribió sobre abrir el restaurante, sobre cada cliente que servía sintiéndose como un acto de normalidad recuperada. Escribió sobre la muerte de su hermana en 2022 y cómo ese duelo había sido diferente del duelo por su esposo.
Había podido vivirlo completamente, sin esconder nada, sin guardar secretos. Escribió sobre sus nietos, sobre verlos crecer sin las sombras que habían cubierto su propia vida. Sobre la esperanza que le daban de que los ciclos podían romperse. En abril, mientras escribía un capítulo particularmente difícil sobre sus pesadillas y ansiedad, Rosa tuvo una revelación. Durante años había visto su tiempo en los ranchos como un paréntesis en su vida. Algo que había pasado pero que no la definía. Pero ahora entendía que sí la había definido, de muchas maneras. La había hecho más fuerte, más empática, más consciente de las complejidades humanas. No tenía que estar agradecida por haber pasado por eso. Pero podía reconocer que la había cambiado, y algunas de esos cambios eran valiosos. En mayo, Rosa recibió una invitación de una organización sin fines de lucro que trabajaba con mujeres saliendo de situaciones de abuso o explotación. Querían que Rosa se uniera a su consejo asesor. Rosa aceptó inmediatamente. Era una manera concreta de convertir su experiencia en ayuda para otras. Comenzó a participar en sesiones de terapia grupal, no como terapeuta sino como testimonio vivo de que era posible reconstruir. Las mujeres en esos grupos la escuchaban con atención. Algunas estaban saliendo de relaciones abusivas. Otras habían estado involucradas con pandillas o crimen organizado. Todas compartían el mismo miedo, que su pasado las definiría para siempre. Rosa les decía lo mismo a todas. Tu pasado es parte de tu historia, pero no es toda tu historia. Tú decides qué escribes en los próximos capítulos. En junio, Daniel se graduó de la preparatoria. Fue aceptado en la UNAM para estudiar medicina. Durante la ceremonia de graduación, dio un discurso como representante de su clase. Habló sobre resiliencia, sobre aprender de nuestros mayores, sobre construir un futuro mejor. Miró directamente a Rosa cuando dijo: Mi abuela me enseñó que no importa dónde empiezas, importa hacia dónde vas. Rosa lloró de orgullo. Su nieto estaba comenzando un camino que ella nunca pudo tener. Y lo estaba haciendo sin las cargas que ella había cargado. En julio, Rosa terminó el manuscrito de su segundo libro. Lo tituló, Después del silencio, reconstruyendo una vida después del trauma. Era más corto que el primero, apenas 200 páginas. Pero era igualmente honesto. La editorial lo programó para publicación en enero de 2028. En agosto, Rosa recibió una carta de una prisión en Estados Unidos. Por un momento pensó que podría ser del Chapo. Su corazón latió fuerte mientras la abría. Pero no era de él. Era de un hombre que había sido parte de la organización, alguien que Rosa recordaba vagamente de los ranchos. La carta era breve, leí su libro. Gracias por contar la verdad sin dramatizar ni minimizar. Estoy aquí cumpliendo 25 años. Tengo mucho tiempo para pensar sobre las decisiones que tomé. Su libro me ayudó a entender que todos éramos humanos en esa situación, tratando de sobrevivir de diferentes maneras. Rosa no respondió la carta, pero la guardó. Era un recordatorio de que su historia había tocado incluso a personas que ella nunca imaginó. En septiembre, Rosa cumplió 64 años. La fiesta fue en el restaurante, como siempre. Pero este año fue especial. Lupita había invitado en secreto a algunas de las mujeres del grupo de WhatsApp que Rosa había formado. Mujeres de todo México que habían vivido experiencias similares. Fue emotivo verlas a todas juntas. Por primera vez, Rosa no era solo una voz en un teléfono para ellas. Era una persona real, y ellas eran personas reales para ella. Compartieron historias, lágrimas, risas. Esa noche, una de las mujeres le dijo a Rosa algo que se quedaría con ella para siempre: tú nos diste permiso para contar nuestras historias. Al contar la tuya primero, nos mostraste que era posible, que éramos más que nuestros peores momentos. En octubre de 2027, Rosa dio su última entrevista pública programada. Había decidido que después de casi 3 años hablando públicamente, necesitaba un descanso. Necesitaba volver a su vida normal, a su restaurante, a su familia. La entrevista fue reflexiva. El periodista le preguntó: si pudiera hablar con la Rosa de 35 años, la que estaba a punto de aceptar ese trabajo en los ranchos, ¿qué le diría? Rosa pensó cuidadosamente. Le diría que va a ser más difícil de lo que imagina. Que va a haber cosas que la cambiarán para siempre. Pero también le diría que es más fuerte de lo que cree. Que va a sobrevivir. Y que del otro lado de todo eso, va a construir algo hermoso. Le diría que haga lo que tiene que hacer para proteger a su hija, porque Lupita crecerá para ser una mujer increíble. Y le diría que guarde sus recuerdos, porque algún día tendrá el valor de compartirlos, y ese acto de compartir la liberará. También le preguntaron, ¿alguna vez ha tenido contacto con el Chapo desde que salió? Rosa negó con la cabeza. No, y no espero tenerlo. Esa parte de mi vida está cerrada.
Él está cumpliendo su condena. Yo estoy viviendo mi vida. Nuestros caminos se cruzaron por 8 años hace mucho tiempo. Eso fue todo. En noviembre, Rosa empezó a reducir sus horas en el restaurante. Lupita y su esposo ahora lo manejaban completamente. Rosa iba solo 3 días a la semana, más para cocinar porque le gustaba que por necesidad. Pasaba más tiempo con sus nietos. Daniel estaba en su primer año de medicina, estudiando intensamente. Sofía estaba en último año de preparatoria, considerando estudiar psicología. Quiero ayudar a gente como tú, abuela, le había dicho. Gente que ha pasado por traumas y necesita sanar. Rosa la apoyaba completamente. En diciembre, Rosa hizo algo simbólico. Quemó el diario original que había escrito durante la pandemia. Ya lo había transcrito al manuscrito. Ya no necesitaba las páginas físicas. Las quemó en una pequeña ceremonia privada en su patio. Mientras miraba el humo subir, sintió como si estuviera liberando los últimos vestigios del pasado. Las cenizas eran dispersadas por el viento. Ya no tenían poder sobre ella. En Nochebuena de 2027, toda la familia estaba reunida nuevamente. Esta vez había una nueva adición. Lupita estaba embarazada de su tercer hijo. Rosa iba a ser abuela nuevamente en 2028. Mientras preparaban la cena juntas, Lupita le preguntó a su madre, ¿crees que le contarás tu historia a este nuevo bebé cuando crezca? Rosa sonrió. Cuando sea mayor, cuando pueda entenderla, sí. Quiero que todos mis nietos sepan de dónde venimos, que tuvimos que superar para estar aquí. No para glorificarlo, sino para que entiendan el valor de las oportunidades que tienen. Esa noche, antes de dormir, Rosa se sentó en su balcón mirando las estrellas. Pensó en el viaje increíble que había sido su vida. Desde una niña en Badiraguato hasta una viuda desesperada, desde una cocinera guardando secretos imposibles hasta una mujer contando su verdad al mundo. Pensó en todas las versiones de sí misma que había sido. La Rosa asustada que probaba comida para asegurarse de que no estuviera envenenada. La Rosa que corría por la sierra huyendo de operativos. La Rosa que abría un restaurante con manos temblorosas pero determinación férrea. La Rosa que escribía en secreto durante una pandemia. La Rosa que finalmente encontraba su voz. Todas esas rosas eran ella. Y todas merecían compasión, entendimiento, respeto. En ese momento, Rosa sintió algo que no había sentido completamente en 30 años. Paz verdadera. No la ausencia de miedo o preocupaciones, sino la aceptación profunda de quién era, de lo que había vivido, de lo que había construido. Era Rosa. Fue cocinera de Joaquín El Chapo Guzmán durante 8 años. Guardó silencio durante 23 años. Encontró el valor para hablar. Y ahora, a los 64 años, vivía libre. No libre de memorias o cicatrices, sino libre del peso del silencio. Libre para ser completamente ella misma. Y eso, pensó mientras las estrellas brillaban sobre Culiacán, era más de lo que nunca se atrevió a soñar cuando era una viuda desesperada de 35 años aceptando un trabajo del que no podía hablar. Había sobrevivido. Había sanado. Había ayudado a otros a hacer lo mismo. Su historia estaba contada. Y finalmente, Rosa podía descansar.